Bienvenidos a mi canal de la razón a la fe. En vídeos anteriores hemos visto, para comprobar la veracidad de los textos del Nuevo Testamento, dos pruebas: la prueba bibliográfica y la prueba de la evidencia interna. Y nos faltaba una tercera prueba, que es la prueba de la evidencia externa. Y como siempre, en estos casos, aunque hoy voy a utilizar otro libro que después os presento, que creo que ya conocéis, sigo este maravilloso libro de Dante Urbina, que os recomiendo mucho, junto con el primero de una serie de 3. El tercero estará a punto de salir, yo lo estoy esperando como agua de mayo. ¿Y en qué consiste la prueba de la evidencia externa? Bueno, pues si hay otros textos ajenos al Nuevo Testamento que contradicen lo que el propio Nuevo Testamento dice, pues no pasaría la prueba de la evidencia externa. Y al contrario, si hay otros textos que corroboran que lo que dice el Nuevo Testamento es cierto, incluso excavaciones arqueológicas, etcétera, que prueban que lugares que se citan en el Nuevo Testamento pues existen, pues entonces parece evidente que el Nuevo Testamento pasaría esa prueba de la evidencia externa. Pues bien, el hecho notable del Nuevo Testamento es que pasa con mucho esta prueba. Y una de las mayores evidencias es, por ejemplo, lo que dice Lucas en un único versículo de Lucas capítulo 3. En un único versículo, Lucas nos da 15 datos, el Evangelio de Lucas, 15 datos en un solo versículo históricos. Claro, aquí los historiadores dicen, la verdad es que cuanto más datos des, más fácil se lo pone a tus contrincantes y más difícil te lo pones a ti. En algún vídeo he hablado de que nuestra fe es la fe de lo concreto. El católico tiene que ser concreto. Nada de, me vais a llamar que vuelvo al evolucionismo, nada de que muchos millones, no, concreto. Dígame usted el fósil concreto entre este y este. ¿Dónde está? ¿Cómo lo puedo ver? Y aquí igual. Y para concreto Lucas. 15 referencias históricas en un solo versículo. Lo voy a leer porque merece la pena. En el 15º, primera referencia, año del reinado de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, van 5, Herodes, tetrarca de Galilea, su hermano Felipe, tetrarca, llevamos 10, de la región de Iturea y de Traconítide, 11 y 12, y Lisanias, 13, tetrarca 14, de Abilinia, 15, un solo versículo, 15 datos. Fíjate que es fácil se lo pone a los contrincantes de Lucas, del Nuevo Testamento, si quisieran comprobar que está mintiendo. Pues no, todos los datos que se dan aquí son verídicos porque hay historiadores, como el historiador judío Flavio Josefo, en un libro famoso que se llama Las Antigüedades Judías, o el historiador romano Tácito, que corroboran que todo esto y más son verdad, son personajes históricos en lugares históricos que coinciden con lo que dice el Nuevo Testamento. He puesto este ejemplo de Lucas porque es paradigmático, es decir, 15 de referencias históricas en un único versículo, tela marinera, se la está jugando si fuera un invento.
pero las evidencias externas, otros historiadores lo corroboran. Se citan montones de personajes históricos. Se ha verificado la existencia histórica del sumo sacerdote Caifás, de los reyes Herodes el Grande, Herodes Agripa II, los emperadores Augusto y Tiberio, los gobernadores Galión y Sergio Paulo, entre muchos otros. Pero es que además resulta que la arqueología bíblica, por ahí tengo un libro que ya os enseñaré en otro vídeo, que es apasionante, a medida que se van produciendo excavaciones nuevas, van descubriendo que aquellos lugares, edificios, etc., que cita la Biblia, existen. Por ejemplo, ha sido verificada la casa, ha sido descubierta la casa de Pedro, en la que Jesús se alojaba frecuentemente en Cafarnaúm, debajo de una iglesia del siglo IV. Allí se hospedaba Jesucristo, se narra muchas veces en los evangelios, en la casa de Pedro. Allí fue donde curó, creo recordar, a la suegra de Pedro. Por ejemplo, otra más, la sinagoga que fue construida por el centurión romano que amaba a los judíos y que se cita en el capítulo 7 de Lucas, versículos del 1 al 5, y en la que Jesús predicaba frecuentemente, fue también descubierta en Cafarnaúm. Otro ejemplo, también se ha descubierto el estanque de Betesda en Jerusalén, donde Jesús curó a un paralítico, que se narra en el capítulo 5 de Juan, versículos de 1 al 5. También se ha descubierto el estanque de Siloé, situado al final de un túnel de 553 metros construido por el rey Ezequías, en el cual, en ese estanque, Jesús devolvió la vista a un ciego de nacimiento, que se narra en el capítulo 9 del Evangelio de San Juan, versículos del 1 al 12. Os digo esto para que lo comprobéis vosotros mismos en la Biblia. La ubicación de Gadara o Gedasa, me parece que se llama así, también en el lado oeste del mar de Galilea, también se ha descubierto, donde Jesucristo expulsó demonios de un hombre endemoniado echándolos a los cerdos que se despeñaron por un precipicio, ¿no? El famoso pasaje evangélico. Esto es tan evidente que no es raro que una eminencia, dice Dan Turbina, como el doctor Clark Pinnock, profesor de la Universidad McMaster en Canadá, diga literalmente, abro comillas, no existe ningún documento procedente del mundo antiguo testificado por un conjunto tan excelente de testimonios textuales e históricos y ofreciendo un cúmulo tal de datos históricos en base del que se pueda tomar una decisión inteligente. Una persona honrada, sigue diciendo este profesor, una persona honrada, se puede decir también honesta intelectualmente, no puede echar a un lado una fuente así. El escepticismo acerca de las credenciales históricas del cristianismo se basa en un prejuicio irracional. Todo junto. Voy a repetir esta última frase porque es tal cual. El escepticismo acerca de las credenciales históricas del cristianismo se basa en un prejuicio irracional. Porque los datos históricos, en este caso estamos hablando de la evidencia histórica, evidencia externa, atestiguan la fidelidad histórica de lo que dicen la evidencia interna del propio Nuevo Testamento. Por lo tanto, la evidencia externa confirma lo que dice el Nuevo Testamento.
el Nuevo Testamento, a través de los personajes históricos, edificios, lugares, etc. Otro libro que creo que ya os presenté en algún vídeo de este canal es este de Laureano Benítez Grande Caballero, que tengo varios libros de él muy interesantes. Canon, una investigación que demuestra la verdad histórica de los evangelios. Y para complementar lo que acabo de leer en el libro de Dante Urbina, dice lo siguiente en este libro, en un capítulo que se titula Las evidencias externas. En lo que respecta a la historiografía no cristiana, disponemos por lo menos de 17 documentos que registran más de 50 detalles sobre la vida de Jesús. 17 documentos que registran más de 50 detalles de historiografía no cristiana. Y dice el autor, lo cual es un hecho desusado para la falta de información histórica típica de esa época. En la antigüedad precisamente no había televisión, internet, estas cosas, y era muy infrecuente toda esta información hacia un personaje concreto, en este caso Jesús. El asombro, sigue diciendo, se incrementa si tenemos en cuenta que estas informaciones pueden ubicarse cronológicamente entre 20 y 150 años después de la muerte de Jesús. Muy reciente, muy temprana a ese tiempo, a la muerte de Jesús. La verdad histórica del Nuevo Testamento también se ve respaldada por la existencia de más de 36.000 documentos, repito, más de 36.000 documentos cristianos no bíblicos, algunos de los cuales se datan incluso 10 años después de la redacción del último Evangelio, el de San Juan. Dicen los expertos entre el año 90 y 100 del primer siglo, quizás un poco antes. La mayoría de estos documentos, más de 36.000, fueron elaborados por personajes relevantes de la Iglesia de los 3 primeros siglos. Se ha llegado a afirmar que si se perdieran todas las copias del Nuevo Testamento, este podría reproducirse casi en su totalidad a partir de estas fuentes. Es decir, además de las fuentes paganas, vamos a decir, Flavio Josefo, Tácito, etc., existen fuentes cristianas muy tempranas, más de 36.000, que se dice pronto, documentos cristianos no bíblicos que ratifican lo que se dice en el Nuevo Testamento, a tal punto que si se perdiera el Nuevo Testamento, prácticamente todo el Nuevo Testamento se podría reconstruir con estos textos no bíblicos, y que otros, entre ellos padres de la Iglesia, etcétera, pues citan. Otras de las evidencias, en este libro también se habla de... Sí, dice algo muy interesante, dice algo que se me olvidaba. Si se hubiera dicho alguna cosa evidentemente falsa, los enemigos del cristianismo, empezando por parte de la jerarquía judía, que fue la que le llevó a la cruz, pues hubieran saltado a la yugular. Eso es evidente. Estaban deseando encontrar algo falso porque era público, el cristianismo era público, cualquier cosa que decían, hacían, estaban deseando. Y una de las cosas evidentes es que no negaron, por ejemplo, el sepulcro vacío. Se inventaron de que lo habían robado porque no podían admitir la resurrección, lógicamente, pero no negaron los judíos, los enemigos del cristianismo, el sepulcro vacío. Es una cosa interesante que dice este autor. Y la predicación
de los primeros cristianos, dice, se cuidaría muy mucho de presentar datos inexactos y manipulados, pues habrían sido descubiertos de inmediato. Cualquier cosa que dijera un apóstol, enseguida habría sido descubierto. No, cuidado, eso es mentira. Pero no, ni siquiera lo más sagrado para nosotros, que es la resurrección de Cristo, el sepulcro vacío, los judíos no lo niegan. Dicen, claro, no pueden admitirlo, que fue robado, etc. Ya hablaremos en otros vídeos del sepulcro vacío, que es interesante. Pero este libro también complementa lo que dice de Anturbina sobre la arqueología bíblica, edificios, etc. Y hace mención, por ejemplo, que en la epístola a los romanos, que Pablo escribe en Corinto, en el invierno del año 56-57, se dice, es el final de la epístola ya, el último versículo. Se dice lo siguiente: Erasto, el tesorero de la ciudad, os saluda, entre otros. Dice Erasto, el tesorero de la ciudad, os saluda. Pues bien, en las excavaciones realizadas en Corinto en el año 1929, se encontró un piso que tenía incrustada una inscripción con el siguiente mensaje: Erasto, el procurador débil, colocó este piso con su propio peculio. El arqueólogo Joseph Free escribe: la arqueología ha confirmado innumerables pasajes que han sido rechazados por los críticos por considerarlos antihistóricos o contradictorios de los hechos conocidos. Pero por prejuicios, lógicamente, porque cuando la ciencia arqueológica descubre algo, como esto que acabamos de leer, pues el prejuicio anticristiano se derrumba por sí solo. Bueno, pues con esta evidencia externa hablaremos en otro vídeo de otra parte evidente también, que confirma la veracidad del Nuevo Testamento, de los textos del Nuevo Testamento, pero se podría terminar las tres pruebas que demuestran esa veracidad, que es la prueba bibliográfica, que ya hemos visto en un vídeo anterior, la evidencia interna y la evidencia externa, que hemos hablado en este vídeo, de aquellos historiadores, paganos o cristianos, padres de la Iglesia, que hablan de, por un lado, de los textos del Nuevo Testamento, y por otro, por ejemplo, de la ciencia arqueológica, que va descubriendo año tras año que todo lo que dice la Biblia pues se confirma en la realidad de las piedras vivas, que serían en este caso muertas de la arqueología, pero que confirman las piedras vivas de la Iglesia que formamos todos los bautizados, y que por lo tanto nuestra fe está basado en verdades con mayúsculas, porque al fin y al cabo viene de la verdad única, que es Cristo, que todo empieza con Él y terminará con Él cuando Él diga. Bueno, pues con este vídeo no terminamos, porque vamos a seguir hablando de arqueología bíblica, etcétera, de otras cosas que complementan esto, pero aquí está el núcleo, digamos, en estas tres pruebas, el núcleo de la confirmación de los textos del Nuevo Testamento, de la veracidad de esos textos, ¿vale? Nos hemos basado fundamentalmente en estos dos libros que yo os recomiendo, y este hombre tiene otros dos libros que ya os hablaré, Laureano Benítez, y Dante Urbina, pues un bestia, un monstruo, una mente privilegiada, que os recomiendo todos sus vídeos, porque machaca literalmente, a veces a mí me da bastante pena, a cualquiera que se ponga por delante, eso sí, con misericordia cristiana, pero los machaca. Bueno, pues nada más. Si os gusta este canal, suscribiros para que vaya creciendo poco a poco.
nos vayamos formando los cristianos que falta nos hace, los católicos en particular, en todas las facetas inmensas de este océano inmenso que es nuestra fe cristiana, y aquellos que no tienen fe, pues que si les sirve para ir desbrozando los obstáculos, si son honestos intelectualmente, y si la soberbia no se lo impide, pues ir dejando paso a ese camino maravilloso que es la fe, que aunque es un don de Dios, nosotros lo tenemos que aceptar, y solo se puede aceptar con el corazón humilde. Que Dios os bendiga.